Bueno, pues buenos días. La Universidad Iberoamericana León les da la más cordial bienvenida a este encuentro de reflexión universitaria sobre Ayotzinapa, en el marco de los actos conmemorativos a 11 años del fatal acontecimiento. Es un gusto poder compartir con todas y todos ustedes este momento. Para iniciar este evento, queremos nombrar primeramente a todos los estudiantes desaparecidos aquel fatídico día de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Entonces les pido por favor, en el momento que nos comience a nombrar, responder a usted. ¿Sí? Saúl Bruno García. Ausente. Miguel Ángel Mendoza Zacarías. Ausente. Miguel Ángel Hernández Martínez. Ausente. Mauricio Ortega Valero. Ausente. Martín Getsemaní Sánchez García. Ausente. Marco Antonio Gómez Molina. Ausente. Marcial Pablo Baranda. Ausente. Magdaleno Rubén Lauro Villegas. Ausente. Luis Ángel Francisco Arzola. Ausente. Luis Ángel Abarca Carrillo. Ausente. Leonel Castro Abarca. Ausente. Julio César López Pazzolín. Ausente. Giovanni Guerrero de la Cruz. Ausente. José Luis Luna Torres. Ausente. José Eduardo Bartolo Plantempa. Ausente. José Ángel Navarrete González. Ausente. José Ángel Campos Cantor. Ausente. Jorge Luis González Parral. Ausente. Jorge Antonio Izapa Leguideño. Ausente. Jorge Aníbal Cruz Mendoza. Ausente. Jorge Álvarez Nava. Ausente. Jonás Trujillos González. Ausente. Jesús Giovanni Rodríguez Plantempa. Ausente. Israel Jacinto Lugardo. Ausente. Israel Caballero Sánchez. Ausente. Giovanni Galíndez Guerrero. Ausente. Felipe Arnulfo Rosas. Ausente. Everardo Rodríguez Bello. Ausente. Emiliano Allen Gaspar de la Cruz. Ausente. Dorian González Parra. Ausente. Cudberto Ortiz Ramos. Ausente. Cristian Tomás Colón Garnica. Ausente. Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre. Ausente. César Manuel González Hernández. Ausente. Carlos Lorenzo Hernández Muñoz. Ausente. Carlos Iván Ramírez Villarreal. Ausente. Bernardo Flores Alcaraz. Ausente. Benjamín Asensio Bautista. Ausente. Antonio Santana Maestro. Ausente. Alexander Mora Venancio. Ausente. Adán Abraham de la Cruz. Ausente. Abelardo Vázquez Penitén. Ausente. Abel García Hernández. Ausente. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Muchas gracias. Igualmente queremos destacar y agradecer la presencia de nuestros invitados. Siempre es muy conmovedor pasar la lista, porque siempre hablamos de los 43, y efectivamente son 43 estudiantes, pero me parece que es fundamental siempre en un acto conmemorativo de esta desagradable situación nombrarles. Bueno, nuestros invitados los presento. Primeramente al doctor Fabricio Loruso, investigador y académico de nuestra casa de estudios. Es investigador del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades y del Laboratorio de Resistencias contra las Desapariciones de la Ibero León. Es coordinador del Cuerpo Académico de Desigualdad Social de la Universidad. Es maestro en Economía y Empresa por la Universidad L. Bocconi de Milán, Italia. Es maestro y doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México e integrante del Sistema Nacional de Investigadores. La maestra Gabriela Naranjo Guevara, doctoranda en Estudios Jurídicos, Políticos y de Gobierno por la Universidad de Guanajuato. Es maestra en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Iberoamericana de León, maestra en Educación Media Superior por la Universidad de León y es coordinadora de la licenciatura en Derecho de aquí de la universidad. Es docente y capacitadora en temas de Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Empresa de Derechos Humanos y Derecho Internacional y Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El doctor Raimundo Sandoval es defensor de derechos humanos desde hace 25 años, es coordinador del proyecto de incidencia política de la familia de personas desaparecidas en Guanajuato y Jalisco a través de los procesos de organización de construcción de memoria, y es cofundador
de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato. También me permito presentar a la estudiante Aranza Rodríguez Pérez. Ella es estudiante en Ingeniería en Biotecnología en Albero, León. Se interesa por proyectos que construyan puentes entre la ciencia, el arte y la religión. Ha participado en el Magis Exchange como voluntario en la India por 6 meses. El licenciado Bruno Serrano, licenciado en Relaciones Internacionales por la Ibero, León, ha trabajado en temas de derechos humanos en defensa de los pueblos originarios y desaparición forzada. Actualmente se centra en desarrollar proyectos visuales de fotoperiodismo y fotografía documental enfocados en la documentación social y ambiental. Y el licenciado Alejandro Buenrostro, licenciado en Ciencia Política y Administración Pública, egresado con trayectoria destacada por la Universidad de Guanajuato. Es estudiante de la maestría en Análisis Político por la Universidad de Guanajuato, Campus Guanajuato, y es profesor de nivel medio superior y superior. Bueno, aquí están nuestros invitados. También les agradecemos a ustedes por estar aquí presentes. La Universidad Iberoamericana León, comprometida con una educación situada desde una perspectiva crítica y con una misión transformadora, con un horizonte centrado en la justicia social y la garantía plena de los derechos fundamentales, responde con apuestas institucionales para promover una identidad universitaria responsable con su contexto. En este caso, responde específicamente con una dinámica en la que las y los participantes nos brindarán una reflexión para suscitar un intercambio de ideas sobre la situación histórica que nos convoca a Ayotzinapa. Entonces, le cedo la palabra al doctor Fabricio. La dinámica con la que estaba conformada era una presentación con nuestros académicos de unos 10-15 minutos, pero por las circunstancias del quórum, creo que lo más adecuado es que se genere más bien una reflexión entre todas y todos con un tiempo menor, pero igual de destacado, ¿sí? Bueno, entonces, gracias Edgar, gracias a todos y todas. Sin más, paso a algunas reflexiones temáticas antes de dejar el uso de la voz a las compañeras, compañeros y sobre todo luego a el diálogo, ¿no? Al inicio habíamos pensado el evento simplemente qué significa para mí, para ti, para nosotros Ayotzinapa, ¿no? Entonces pues, la pregunta detonadora es esa y ahí es como podemos pues, desarrollar ideas. Claro, al inicio un poquito toca temas de contexto y trascendencias, yo pensé como una especie de título puramente mental para la intervención, pero ¿qué es eso? ¿No? Trascendencias y sin estar narrando todos los acontecimientos, las novedades, etcétera, pero algo también, ¿no? Entonces, bueno, trascendencias de lo que hemos venido llamando el caso igual a Ayotzinapa, el caso Ayotzinapa, el acontecimiento Ayotzinapa, el evento histórico, etcétera, que implica tejer muchas narrativas alrededor de él, tanto corroboradas como tóxicas también, tanto gubernamentales como sociales, de prensa, periodismo informado, de investigación, como también ¿no? Es decir, hasta falsedades, ¿no? Entonces en eso se va entretejiendo y vemos como a 11 años ya hasta hay nuevas generaciones efectivamente que empiezan a surgir, están en la universidad, que lo han vivido de muy niños o niñas, ¿no? Por ejemplo, y otras que en cambio quizás los que estamos de este lado podríamos decir lo han vivido que en las marchas en Ciudad de México, que en los eventos acá, más directamente o desde el periodismo de investigación o la academia, ¿no? Entonces pues son también narrativas cruzadas y el interés era cruzarlas también aquí. Entonces ese es un primer punto para mí de la trascendencia del caso, pues que nos interroga todavía hoy a diferentes microgeneraciones, tampoco estamos tan distantes, yo digo, pero en fin. Por otro lado, un acontecimiento efectivamente que ha sido no solo local, como efectivamente quisieron las autoridades en algún momento, localizarlo, circunscribirlo, reducirlo, sino efectivamente nacional y global. Recordemos a la semana de la desaparición forzada de 43 estudiantes y el asesinato de 6 personas, y además de decenas de personas heridas,
ya había acciones globales por Ayotzinapa en decenas de ciudades también fuera del país. O sea, por diferentes factores, igual lo platicamos después, todavía algunos no del todo explicados, pero el caso tuvo una trascendencia hasta noticiosa, tremenda en el resto del mundo, ¿no? También nos habla la trascendencia del caso que nos ha dejado, que ha significado la persistencia de la impunidad entre épocas del siglo XX, la contrainsurgencia, la guerra sucia, los años 90, 2000, el resurgir lamentablemente el fenómeno de la desaparición generalizada, por lo menos en México, bajo nuevas circunstancias, y entonces un caso que entre otros, pero por ese impacto también real de desaparición masiva y mediático, pues que ha trazado un hito, ¿no? El descubrimiento nuevamente de realidad, porque todo eso no era nuevo, ni la desaparición, ni lo que menciono ahora, que son las redes mafiosas que relacionan poderes económicos, políticos, intereses, explotación de recursos, incluso economías con gobiernos y con crimen organizado, ¿no? Pero que ahí se reveló, fue otro foco de revelación de esa trama que vemos en muchos territorios del país, ya histórico, pues, lamentablemente ya de larga data esto. El hecho de que en algún momento hasta una parte del mismo Estado, ¿no? Por ejemplo, Alejandro Encina, cuando era presidente de la Comisión de la Verdad, reconoció esto como un crimen de Estado. Fue un acto simbólico y una práctica efectivamente importante, pero que también marcó un punto alto de las esperanzas, incluso de ciertas luchas sociales alrededor, y que después no llevó todavía a la fecha efectivamente a verdad, justicia en el caso. A pesar de un periodo, ahorita comento brevemente los periodos, pero de que hubo avances en el conocimiento de lo que había pasado, en el procesamiento, pero que paró frente a diferentes factores, yo digo, particularmente la Fiscalía General de la República y su actuación, que es histórica y es parte de esos aparatos de impunidad que mencioné al inicio, pero sobre todo los militares, ¿no? Las Fuerzas Armadas, ese parón, esta opacidad y hasta impedimento, ¿no? para poder seguir, en donde también se tocó la voluntad política del más alto nivel, presidencial, gubernamental, en ese periodo, y por inercia, yo diría también en el sentido de que ha habido muy tímidos avances, quizás de aumento, por ejemplo, con Claudia Sheinbaum, ya de cierta confianza nuevamente, de nuevo acercamiento con las familias, 5 reuniones, pero que en lo concreto, o sea, investigación, esclarecimiento de la verdad, búsqueda, no ha llevado resultados, ¿no? Entonces ahí seguimos, después de años, con más evidencias, más construcción de narrativas, más certeras, podríamos decir, sobre algo de lo que aconteció esa noche, las implicaciones efectivamente terribles de 3 niveles de gobiernos, de militares, de crimen organizado, contubernios, economías, etcétera, relacionadas con ese caso, pero todavía sin culpables. De hecho, estaba buscando a la fecha cómo es. Pues quedó parada al 2023 la situación más o menos, incluso en términos de detenciones y de procesos penales, ¿no? Es decir, sí hay unos 16 más 8, fueron 2 momentos de detenciones de militares, pero están en su domicilio o en el campo militar número 1, digamos, en muy buenas condiciones. Nadie fue condenado a la fecha de las Fuerzas Armadas, sin llegar a los más altos mandos, o sea, ahí quedó, o está quedando, hay que ver cómo sigue, pero está difícil. Y unas 120 personas detenidas, digamos, civiles, presuntos integrantes del crimen organizado, etc. En un inicio detuvieron, de hecho, todavía con Murillo Karam, el ex procurador que básicamente construyó, junto con otros funcionarios prófugos, por ejemplo uno en Israel, que es Tomás Cerón, construyeron esa falsa verdad histórica. Es una responsabilidad histórica de haberlo hecho también, bajo el gobierno de Peña Nieto en ese momento, pero detuvieron a 120 personas o más. Tuvieron que ser liberadas, digo tuvieron, por violación a sus derechos, tortura, construcción justo de narrativas falsas,
durante el gobierno siguiente, durante el gobierno de López Obrador. Una parte de ellos fueron nuevamente aprehendidos claro, les investigan nuevos delitos relacionados con el caso, pero no hay todavía culpables. De hecho, el único culpable de toda esta serie de personas es el exalcalde de Iguala, ¿no? También parte de estas redes mafiosas, pero condenado por otros crímenes, no por la desaparición de los 43 como tal, o por alguna omisión, cuando fueran lo mínimo, ¿no? Sino por otros crímenes anteriores, que son pues, un asesinato y otros delitos más entre lo político y lo personal, familiar y sus negocios ahí, ¿no? Otra cosa que destapó son las fosas, es decir, hoy parece normal hablar del país de Guanajuato, el país de las fosas. No lo era tanto, aunque había habido casos masivos como San Fernando en 2011, por ejemplo, 2010-11. Esa realidad destapó en Iguala centenares de fosas que en pocos años habían sido excavadas con centenares de personas, más allá de los 43, y detonó una nueva oleada de movimientos buscadores. Las buscadoras, las rastreadoras, los buscadores de Iguala, que los colectivos de sabuesos, etcétera, así metafóricamente como se llaman estas personas que buscan, todo el movimiento de las personas buscadoras, pero ahora sí en brigadas y en fosas clandestinas. No es que antes no se buscara, ¿no? Desde los 70 buscan sus desaparecidos, pero esta nueva modalidad fue mucho más, digamos, impactante y masiva, como parte de un movimiento incluso ya nacional de esto. Detonó también cambios legales importantes, hay que decirlo. Lamentablemente, o sea, un andamiaje institucional efectivamente importante, con las comisiones de búsqueda, las fiscalías especializadas para la búsqueda, con la ley de desapariciones y el sistema de búsqueda, que es un andamiaje institucional y respetuoso de derechos humanos y estándares internacionales alto, en términos legalistas o legales, sí, pero en términos prácticos tampoco se ha traducido en una, por lo menos, regularización o disminución del propio fenómeno. Entonces, claroscuros también en ese aspecto, en donde de avanzada, muchas veces también México ha estado en la avanzada, en temas de regular derechos humanos, incorporar o trabajarlos, pero no en la práctica de ellos, o sea, en la vivencia también cotidiana, desde todos los derechos básicos hasta las nuevas oleadas, podríamos decir así, de derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, la invitación, o sea, a nuevas generaciones, a nosotros, a todos, ¿no? Es también no normalizar esa cotidianidad de las cosas, o sea, sorprenderse, protestar, no normalizar esa también cotidianidad de las desapariciones, tratar de entender el fenómeno sin acercársele con pánico, no con prejuicio, con criminalización, sino de una manera dentro de lo que cabe, sí, lo más racional posible, en el sentido de entender qué hay detrás, etcétera, y poderlo justo razonar en diálogos como este, ¿no? Entonces, bueno, faltan 2 minutitos nada más para la intervención. Entre las trascendencias que iba a mencionar, también, ya mencioné, bueno, entendimos el blindaje militar, ¿no? Hubo un momento muy esperanzador, 2018, 19, quizás hasta el 22, no solo para el caso Ayotzinapa, sino para temas o debates de justicia transicional, ¿no? Para la no repetición, la reparación integral, cierto procesamiento de crímenes y violaciones a derechos humanos del pasado reciente, etcétera, pero que quedó estancado, incluso revertido en buena parte durante los ciclos que hubo en el sexenio pasado, básicamente con eso, ¿no? En donde entonces hay que retomar esos avances que sí se pudieron lograr en la Fiscalía Especializada con Omar Trejo, en ese momento de 3 años que trabajó bien con las familias, en la Comisión de la Verdad precedida por Encinas, y retomar desde ahí. Por ahora estamos como que también en una relativa ausencia del tema, de los reflectores, lo cual puede ser bueno, se está ausente tanto de los reflectores como tal, de la manipulación política o no, como más bien si siguiera eso, si a eso le siguieran resultados concretos estaría bien.
Entonces, qué bueno, y celebro que en cambio si vuelva a los reflectores en términos de sociedad civil, de actuación en las plazas, etcétera, como si está habiendo todavía en el país. Entonces, bueno, estas eran mis reflexiones. Dejo la palabra al vecino y amigo Ray. Buenas tardes. Yo quisiera hacer dos comentarios. Uno sobre las etapas históricas de Ayotzinapa y dos sobre cómo estos eventos, desde hace 10 años aquí en La Ibero, nos han permitido también hablar de la desaparición en Guanajuato. Primero quiero citar una exposición que Mario Patrón, el ex rector de La Ibero Puebla, hizo recientemente en un foro sobre luces y sombras de Ayotzinapa, y él describe 6 etapas históricas en estos últimos 11 años después de la desaparición de los 43. La primera, dice él, es la lucha de las familias y los normalistas y de las organizaciones acompañantes. Esta exigencia de verdad y de justicia que, como dice Fabricio, trascendió el país y se convirtió en un movimiento global. Frente a esta presión internacional, dice Mario, la segunda tiene que ver con el montaje histórico, esta verdad histórica que buscó construir Peña Nieto para reducir la macrocriminalidad. Hay que decirlo que en la Ley General de Víctimas existe el concepto de verdad histórica como una manera de reconstruir con las herramientas sociales estos fenómenos de desaparición masiva, pero que después de Murillo Karam la verdad histórica se entiende distinta, ya no como está en la Ley General de Víctimas. Tercera, el desmontaje de esa verdad histórica a partir del grupo interdisciplinario de expertos independientes, que hay que señalarlo, se forma a partir de un mecanismo internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a partir de una medida provisional, decide establecer un grupo de trabajo para ofrecer asistencia técnica al gobierno de México. Hemos discutido durante estos años el contenido de los informes, la trascendencia que han tenido sus recomendaciones, y ha sido muy importante reconocer también el papel de los organismos internacionales. Cuarta, dice Mario, esta oportunidad perdida que implica en 2018 el cambio electoral, cuando existía esta esperanza, dice Fabricio, de justicia transicional que se fue a la basura con el gobierno de la Cuarta Transformación, y que incluso aquí en Guanajuato tuvimos un foro de pacificación en 2018 en el que participaban las familias de personas desaparecidas y que quedó en nada. No hubo una propuesta de justicia transicional del gobierno de la 4T, autodenominada 4T, y esta, dice Mario, es la cuarta etapa de la oportunidad perdida. Después de esta viene de nuevo la esperanza en estas luces y sombras de Ayotzinapa, que implica una vez más la exigencia histórica de que este gobierno tiene una responsabilidad, el gobierno 2018-2024, de encontrar a los desaparecidos. Ustedes recordarán los discursos de Andrés Manuel en 2018 diciendo que él sí los iba a encontrar, y ya Fabricio nos decía qué pasó con el debilitamiento no solamente de las comisiones, sino de el ataque directamente al Ministerio Público que investigaba este delito. Y finalmente la etapa actual, dice Mario, ¿no?, que es donde padres y madres después de 11 años siguen exigiendo verdad y justicia, donde estamos frente a un gobierno que ya va a cumplir un año, que ya no es tanto un gobierno de transición, sino de continuidad con el gobierno de Andrés Manuel, y que sigue manteniendo la impunidad. Han pasado 11 años, nos hemos alejado, ya lo señalaba Fabricio, de la investigación penal. Las comisiones, el grupo interdisciplinario desapareció, no hay, digamos, una ruta estratégica que nos acerque a la verdad y la justicia en Ayotzinapa, y la impunidad sigue marcando el caso, pero además en una nueva etapa de doble impunidad, como lo han señalado, para reconocer la impunidad histórica de la guerra sucia con las desapariciones actuales. Ahora estamos en Ayotzinapa pensando en un evento de alto impacto intermedio, que no es de la guerra sucia,
o de la contrainsurgencia, sino que pues ya se está constituyendo en una etapa, digamos, intermedia entre esa violencia histórica que se vivió en los 70s, en los 80s, con lo que actualmente estamos viviendo en México. El segundo comentario que quiero hacer, después de estas 6 etapas de Ayotzinapa, es cómo los foros que hemos tenido aquí en la Ibero, y voy a permitirme citar algunos, no solamente en lo anecdótico, sino también como en la perspectiva de contenido académico y de reflexión que hemos construido. El primero fue hace 10 años, me acuerdo que estaba Alejandra en ese entonces ofreciendo, digamos, una perspectiva psicosocial, Alejandra González Marín, Doroni nos hizo un recorrido también por cómo había sucesos históricos y la desaparición venía también desde el Cono Sur. Hace 9 años ya Fabrizio estaba en la Ibero y comenzamos también a retomar estos eventos. Hace 7 años vino Mario Vergara, que estuvo en el Lux, junto con Fabrizio, con Lourdes y conmigo. Mario Vergara, que ahora en paz descanse, está buscando a Tony desde otros espacios. Y a partir de 2018 comenzamos a hablar de la desaparición en Guanajuato, tomando también como marco de reflexión el caso Ayotzinapa. Desde 2019, 2020 que comenzó la discusión de las iniciativas de ley y que nos acercamos a los colectivos o al primer colectivo que en su momento estaba surgiendo en Guanajuato en 2019, en Irapuato, comenzamos también a hacer estas reflexiones, ¿no? Y cierro mi segundo comentario retomando un foro que se hizo en 2019. Ustedes recordarán que tuvimos como invitado virtual, porque estábamos en plena pandemia, 2019-2020, si no me equivoco. Uno donde estuvo Santiago Corcuera. No sé si alguien se acuerda de ese foro 2019-2020. Santiago dijo algo que ha resonado mucho en las familias en Guanajuato, que es activen mecanismos internacionales. Para quienes estudian relaciones internacionales, ya será algo más cotidiano pensar en las acciones urgentes, en las comunicaciones individuales, en las medidas cautelares de la Comisión Interamericana, estas medidas provisionales de la Corte Interamericana, la sentencia, los dictámenes que ha emitido el Comité contra la Desaparición Forzada, luego la visita que tuvo el Comité en Guanajuato en 2021, surge también a partir de la reflexión que nos hizo en un foro como estos nuestro colega Santiago Corcuera, profesor de la Ibero Ciudad de México, donde nos dice: activen las acciones urgentes. Y a partir de 2019, las familias y quienes les acompañamos hemos activado cerca de una treintena de acciones urgentes, y ello fue a partir de la discusión, de la conversación que hemos tenido entre nosotras, entre nosotros, pero también con otros colegas. Y eso me lleva a concluir en esta participación la importancia del diálogo que hemos tenido en estos espacios. La necesidad de discutir, no solamente nombrando a Ayotzinapa como un compromiso ético y social, sino como la oportunidad de vernos en el espejo de Ayotzinapa, en los procesos de acompañamiento psicosocial, en la activación de diferentes mecanismos, en la necesidad, dice Fabrizio, de aprender de estos movimientos históricos y de sumarnos a estos movimientos globales. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues muy buenos días a todos y a todas. Gracias por la organización de este evento. Me da pues gusto compartir el espacio con exalumnos, con alumnas, con compañeros, compañeras. Pues las reflexiones que yo podría compartirles el día de hoy van sobre todo me gustaría mucho tocar el tema de cómo ha evolucionado el fenómeno de la militarización en México, como a partir de lo que pasó con la desaparición de los estudiantes, y también un poco en continuidad a lo que Raimundo comentaba, el tema de los organismos y los mecanismos internacionales, que es propiamente un poco desde donde yo trabajo y cosas que comparto con el estudiantado en los espacios de clase sobre la desaparición de los estudiantes y lo que ha pasado como extraterritorialmente, ¿no? Entonces, en inicio, me parece súper importante como ciudadanía no perder de vista que
Uno de los puntos centrales de la obstaculización para el acceso a verdad y justicia y que mantiene el caso en condición de impunidad y revictimización tiene que ver con la posición de poder que el ejército tiene en general en el país y cómo se ha colocado en esta situación de poder frente propiamente al fenómeno de la desaparición de los estudiantes, que es importante también considerar como un elemento que nos coloca en el reconocimiento de un contexto de desaparición forzada e involuntaria. Muchas veces estas desapariciones practicadas por particulares, pero pues son de facto también reconocidas como desapariciones forzadas por la aquiescencia que tiene el Estado a través de sus cuerpos de seguridad para que la desaparición suceda, ¿no? Recordar que justo como el punto de quiebre con el grupo de expertos independientes va justo cuando se hace como esta identificación de una posible participación del ejército en el evento de desaparición de los estudiantes, como el ejército desde su máxima autoridad, que fue el secretario de la Defensa, pues expresamente se negó y retó a la posibilidad de los citatorios y las entrevistas a integrantes del ejército y como un hueco muy grande de información justamente deriva de ahí. No perder de vista que en 2018 recibimos una sentencia de la Corte Interamericana que establece cuáles son las condiciones de vulneración a derechos que de facto enfrentamos todos los días por el hecho de la intervención del ejército en actividades de seguridad ciudadana, de seguridad pública, y cómo pues particularmente el sexenio pasado, y esto es algo que platico mucho con el estudiantado, abiertamente la postura, no se me olvida a Dan Augusto cuando era secretario de Gobernación, refiriendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tiene por qué venir a decirle a México cómo organizar como su administración interna por cuestiones de soberanía, y eso o da cuenta de una malicia enorme o da cuenta de una ignorancia terrible, lo cual como en cualquiera de las dos posturas es sumamente grave por los compromisos que México tiene. ¿Cómo se arma una campaña de desprestigio contra el grupo de expertos independientes, en donde incluso yo escuchaba cosas, afirmaciones en espacios de divulgación de información, medios de comunicación, noticieros, en donde decían, y además les pagamos un dineral para que estén acá retando negativamente al Estado y denostándolos, pues cuando en realidad esos son los compromisos internacionales a los que México se adhirió desde hace muchos años, desde un ánimo de vengan y observen cómo está el tema de derechos humanos en casa para disminuir las violaciones, para establecer garantías de no repetición, para armonizar, adecuar un mejor escenario en beneficio de todas las personas que están en el territorio nacional en materia de derechos humanos, y cómo eso entra como en este escenario de desprestigio, de denostación, de no valoración, y eso constituye una forma de revictimización, ¿no? Existen medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana que no han sido satisfechas, que nos coloca en una situación de incumplimiento, y particularmente la sentencia que les comentaba sobre el tema de la militarización, que le ordena a México establecer una estrategia para gradualmente ir retirando desde el 2018 al ejército de las calles y buscar otras estrategias para salvaguardar la seguridad. Y como en lugar de eso, pues prácticamente desde el 2018 tenemos un fenómeno de aumento muy preocupante, no solamente de la presencia de agentes militares, que además se ha multiplicado ahora con el tema de la adhesión de la Guardia Nacional a la Sedena, sino también el tema del empoderamiento del ejército. El domingo de la semana pasada tuve la oportunidad de participar en una actividad formativa sobre militarismo en el país, y justo un tema que salía ahí es quién está mandando como en estos temas en el país. De verdad, ¿es la Presidenta de la República como jefa máxima de las Fuerzas Armadas, o es un secretario de la Defensa Nacional y un secretario de la Marina que en una posición de muchísimo poder, incluso ahora de orden económico, porque ahora tenemos a los militares empresarios, pues tienen esta capacidad de poner límites incluso al poder que en letra la Presidencia de la República debería tener, como en el tema de la participación del ejército en diversas actividades del país? Eso es sumamente preocupante, me parece que como ciudadanía no podemos perderlo de vista, y si nos duele, si nos impacta pues la participación del ejército
en el fenómeno de la desaparición de los estudiantes, pues tendría que preocuparnos mucho más ahora cuando tenemos, en lugar de una disminución de la presencia de militares, pues hasta en la fila del pollo feliz con sus armas largas, ¿no? Comprando la comida, o adentro de los supermercados con sus armas largas y sus carritos comprando los insumos para la semana de supervivencia de los propios militares, y eso no puede estar normalizado. Y respecto al tema de los organismos internacionales, una cosa que comparto mucho con el estudiantado en los espacios de aula es que yo no podría no identificar las acciones de la federación como meras simulaciones, con toda la intención de que los casos, lo posible, se traten lo más que se pueda en ser resueltos por organismos internacionales. Las reglas procedimentales establecen que un organismo internacional, si bien puede emitir las medidas cautelares, hay una mesa de trabajo sobre el caso Ayotzinapa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues no tendríamos en realidad una situación de presentación de una petición ante la Comisión, en tanto no se agoten instancias internas siguiendo ciertas reglas. Estos fenómenos que vemos de el presidente de la República cada mes abre el espacio para reunirse con papás y mamás, con familiares de los estudiantes. Es que vamos a cambiar al titular de la Fiscalía Especial para el caso. Es que vamos a empezar a revisar que otra vez el grupo de personas expertas independientes regrese. Yo no lo puedo leer más que desde la intención del Estado de que al no agotar todas las posibilidades internas, pues el caso no se pueda presentar de plano en la Comisión Interamericana sin tener que pelear incluso la admisibilidad. O sea, no estamos hablando únicamente de la resolución de fondos, sino desde la propia admisibilidad, que eso en lo que coloca a las víctimas es en una condición de facto de indefensión, porque tenemos que pensar que mientras el Estado mexicano tiene todos los recursos para representarse y defenderse en los organismos internacionales, pues para las víctimas implica un esfuerzo máximo, porque va de invertir recursos, tiempos, contar con los apoyos técnicos para llegar como hasta estas instancias. Entonces yo estimo que los casos sí van a terminar por resolverse en los organismos internacionales, particularmente en la Corte Interamericana, pero todavía van a pasar años para que podamos ver como una resolución desde allá, y todavía habremos de esperar cómo responde el Estado mexicano una vez que se determinen reparaciones y resoluciones para el caso desde los organismos. Y otro caso que no quisiera dejar de mencionar, porque también me parece emblemático, como desde cuestiones que en apariencia no tendrían que ver directamente con derechos humanos, sino con cuestiones de índole privadas desde el derecho, es el fenómeno que se presentó en Alemania y la responsabilidad penal que se fincó sobre funcionarios, CEOs, administradores de una fábrica de armas alemana que entre sus clientes tiene al Estado mexicano. Que este caso va de Alemania tiene una regla en su normativa interna por la cual puede limitarle a las empresas fabricantes de armas en dónde están sus armas y con quién negocian sobre ellas. Entonces, particularmente en el caso de México, Alemania tiene una regla en donde le dice a sus empresas fabricantes de armas: tú puedes venderle armas al Estado mexicano, pero tus armas no pueden estar presentes en estas entidades de la República Mexicana, y entre ellas está Guerrero, está Tamaulipas, está Chiapas, y hay como otros 2 estados, pero Guerrero está presente en esa lista de prohibición. Alemania le vende, esta fábrica alemana le vende armas a la Sedena para que a su vez la Sedena distribuya entre policías locales y otros cuerpos de seguridad del Estado. Y en el evento de la desaparición de los estudiantes, me parece que no hay que perder de vista el caso de Aldo Gutiérrez, que es un estudiante que no está entre los desaparecidos, sino que él, cuando se da este evento de la persecución entre patrullas y autobuses y hay disparos, él junto con otros compañeros se baja de los autobuses y él se para frente a una patrulla de policía municipal de Iguala para instar a que no sigan disparando. Le disparan directamente a la cabeza y eso provoca que Aldo se encuentre hoy en estado de coma. Desde que fue el evento de esa noche, él estuvo mucho tiempo en hospital, hoy está en su casa bajo el cuidado de su familia, pero resulta que cuando extraen la bala que le lesiona, encuentran que la bala proviene de una de estas armas de fabricación alemana que tenían prohibido tener presencia en Guerrero. Entonces eso deriva en que el propio gobierno alemán inicia una denuncia por la vía penal contra administradores de esta fábrica, que da como resultado una sentencia de culpabilidad contra 2 de sus administradores, que hoy están en una condena de privación de la libertad de tipo domiciliar,
y tuvieron que pagar una multa, una sanción al propio gobierno de Alemania. En los juicios estuvo presente uno de los hermanos de Aldo. Me parece importante mencionarlo primero para dar cuenta cómo frente a la incapacidad de algunos mecanismos internos pudiera ser que encontremos esperanza incluso en mecanismos internacionales de diferentes características, no solamente en materia de derechos humanos, sino también con otras miradas de lo jurídico. Y también me parece importante ser críticos y críticas respecto a que ese juicio no resultó al final tampoco en un fenómeno de acceso a justicia propiamente o completo, ni de reparación para las víctimas, porque la empresa pagó una cantidad importante de cientos de miles de euros, pero la lana se quedó en Alemania, no llegó a las víctimas, a pesar de que el hermano de Aldo se presentó en el juicio para dar el testimonio de cómo su hermano había sido víctima de ello, y que en parte de fondo hay como toda una justificación de por qué existe esta prohibición para que las armas estén como en estas entidades, junto con otros fenómenos que se podrían revisar. Entonces, me parece que como ciudadanía es importante conocer estos mecanismos, porque frente a la incapacidad, inacción y también mala intención del Estado, sí tendríamos que empezar a fortalecer la legitimidad y la presencia de los organismos internacionales también frente a un Estado que si bien no son perfectos, pues tampoco los valoran y claramente, frontalmente nos han dicho que no tienen ninguna disposición para obedecer sus criterios, cuando sus criterios van pues de garantizarnos ciertas protecciones mínimas, ¿no? Entonces de eso va la reflexión que yo presentaré. Hola, buenos días todavía. Primero que nada agradecer a la Ibero por estos espacios de reflexión crítica que son importantes y fundamentales para la comunidad estudiantil y específicamente para el desarrollo de las comunidades locales, y que esto se pueda exponer en otros espacios, ¿no? Antes de comenzar con mi intervención, quería mencionar que la desaparición forzada ha tenido diferentes espacios o ha estado presente en diferentes contextos espaciotemporales, ¿no? Entonces Guerrero ha sido presente o ha sido el protagonista específicamente en la época de la contrainsurgencia, 1965 a 1985. Pero sí quería hacer esta separación porque la desaparición forzada, la del 2014, la de los 43 de Ayotzinapa, Iguala, no responde a las mismas lógicas que sí ocupaba en el periodo de la contrainsurgencia. ¿Por qué? A partir de 1982, 1988, que es un debate académico, con la llegada del neoliberalismo a México, no solamente cambia la estructura económica, sino también agudiza las desigualdades, ya sea de clase, etcétera, ¿no? Entonces la desaparición forzada ya no tenía un perpetrador claro y ya no tenía una víctima clara, sino esto se complejiza. La desaparición forzada de los 43 de Ayotzinapa responde justamente a estas lógicas donde se complejizan las víctimas y donde se complejizan los perpetradores. En los últimos coloquios en los que he estado presentes, no sé por qué, siempre hay un cuestionamiento de ¿el Estado es lo mismo que el crimen organizado? Y siempre respondo que no. Porque cuando respondo que no es un simbionte, me hace creer que estoy resistiendo a que el crimen organizado en algún momento sea aquella definición que decía Max Weber del monopolio legítimo de la violencia física. Una vez aclarando estas cuestiones, mi intervención parte de dos contradicciones principales. La primera contradicción es ser joven y no ser revolucionario. Es una contradicción genética. Y la otra contradicción es el Estado liberal se hace creer democrático. Entonces voy a desarrollar ambas. Primero empiezo con la primera. Ser joven y no ser revolucionario es una gran contradicción genética. ¿Por qué? Yo, como dijeron, soy egresado de la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública en la Universidad de Guanajuato, Campus León. Nunca me dieron un semestre de marxismo, nunca había Trotsky, nunca había Luxemburgo. Entonces, si
si esto llega a la Universidad de Guanajuato, si específicamente aquí, porque de esto se trata, que hay una reflexión crítica como nuestro papel desde universitarios y de lo que significa para nosotros Ayotzinapa, y diría Rosalinda Fregoso en el libro de Gabriel Gatti de Cartografías del Abandono, Ayotzinapa es un punto de inflexión no solamente territorial, sino también en nuestras conciencias. Entonces, creo que es momento, y esto es parte del neoliberalismo, esto es parte de la estructura económica, es momento de no empezar a ver por un individuo, porque esto llega con el libre mercado, no es momento de empezar a ver por un sujeto, sino por la colectividad, ¿no? Entonces, empezar a ver no por un tema aspiracional económico, sino empezar a ver por el crecimiento y el desarrollo de las colectividades. Eso lo primero. Y la otra es una contradicción, porque los pilares que nos vendieron en la Universidad de Guanajuato siempre fueron pensamiento crítico, analítico y reflexivo. Qué contradicción tan más enorme, ¿no? Porque la única materia que tuvimos fue la de debates contemporáneos sobre derechos humanos y nunca vimos Ayotzinapa. Y bueno, aunado a ello, les hablo como leonés guanajuatense, que soy consciente de mi contexto y de mi estado y de mi ciudad, al ser una ciudad y un estado católico, panista, conservador, pro vida. Entiendo que jamás, ni en mi primaria ni en mi secundaria, me iban a enseñar qué era el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y tampoco me iban a hacer comprender que yo era parte de un entorno donde había desapariciones forzadas, y también nunca me iban a enseñar qué significaba el 2 de octubre, pero que realmente me enseñaran qué significaba el 2 de octubre, ¿no? Si bien, ya una vez hablando de esto del 2 de octubre, si bien el 2 de octubre significa mucho, quiero resaltar que el 26 de septiembre quiere decir desaparición forzada, específicamente, ¿no? Entonces, es la invitación que hago como estudiante de maestría y también como profesor, que ahora ya en prepa espero no me vayan a correr y no me vayan a acusar de marxista, pero la invitación que hago es que empecemos a reflexionar desde la colectividad y desde la comunidad, porque pues, al final somos privilegiados. Y voy a citar al doctor Raimundo, que decía que él expresaba arduamente que ojalá se termine esta cuestión del extractivismo académico, porque a veces nos separamos de estas cuestiones, nos encerramos en nuestras computadoras y empezamos a escribir proyectos de investigación, y creo que eso no debe de ser así. Fabricio es un gran ejemplo de esta metodología de acción participativa. Entonces, esos son como los propósitos y las reflexiones que hago, y sí creo que debe de existir un pensamiento crítico, analítico y reflexivo, pero desde la comunidad. Hay veces que no nos damos cuenta todo lo que nos impuso el neoliberalismo, porque prácticamente pues, es invisible, es una estructura enorme, pero creo que sí es fundamental criticar esta cuestión. Y la otra, rápidamente, la otra gran contradicción, el Estado liberal, ahora el Estado neoliberal nos vendió que puede haber democracia, ¿no? Que nos vendieron los grandes autores liberales, entre ellos Sartori, Bobbio, Berlanga, que puede existir espacios democráticos, ¿no? En mi opinión, y desde diferentes perspectivas marxistas, Trotsky, Rita Segato, tendríamos que comprender que la democracia es mucho más complejo de pensar que tenemos derechos a garantías individuales. Y si bien estos autores dicen, los liberales, Sartori, etcétera, que hay una conexión o hay un vínculo entre el Estado liberal y el Estado democrático, es decir, hay una interdependencia, yo considero que no podría haber una democracia en un Estado donde
hay homicidios dolosos, hay feminicidios, hay pobreza, las personas mueren de hambre, hay desaparición forzada, entre otras múltiples violaciones a derechos humanos. Finalmente quería resaltar que en un Estado democrático se supone que las Fuerzas Armadas son controladas a través del Congreso, no deberían de ser controladas a través del Ejecutivo, ¿no? Entonces, ahí suelto una pregunta, ¿no? ¿A quién le rinde cuentas entonces el ejército? ¿No? Si partimos desde ahí. Y la otra gran contradicción del Estado democrático es pues que las armas no apuntan hacia adentro, ¿no? Diría maestro Giovanni, apuntan hacia afuera, apuntan a la población. Coincido, los militares están en las calles, la Guardia Nacional, etcétera. Y pues bueno, ya terminando esta pequeña reflexión o esta pequeña crítica, sí quiero resaltar o enfatizar desde mi papel como estudiante que hay que pensar en un México donde se puede reducir la impunidad, donde se puede reducir las políticas neoliberales, donde se pueden reducir la corrupción. Tampoco quiero hablar de eliminar por completo, porque creo que en estos momentos es una utopía. Creo que también nos vendieron a la perfección con la llegada de López Obrador al poder que el Estado neoliberal iba a acabar. Eso no es así. Pero principalmente quería resaltar que se tiene que desmilitarizar el país. Sé que en estos momentos tal vez suena como un sueño, ¿no? Pero justamente estos espacios académicos, y cuando yo llegué a la academia, yo sí creo que son para soñar, ¿no? Y espero, fielmente lo creo, que la academia es un espacio donde debe ser neutral, pacífico, pero nos tiene que empezar a criticar nuestro entorno, ¿no? Y pues bueno, gracias, y porque vivas se lo llevaron, y vivas los queremos. Bueno, gracias por el espacio, es un honor estar aquí compartiendo con mentores y compañeros. Y estamos aquí para recordar 43 personas, pero que no son 43, sino son más de 130,000 personas. No son una estadística, tiene nombre, son padres, madres, hijos, hijas, hermanos y hermanas. Me gustaría partir de ahí, ¿no? No olvidemos que son personas y no son estadísticas. Las estadísticas nos ayudan a comprender el contexto, pero comprender quiénes son nos entiende o nos llega a tener empatía, ¿no? Dicho esto, me gustaría hacer esta pequeña intervención partiendo de una vivencia. El 26 de septiembre de 2014 yo tenía 13 años. 13 años, imagínense, ¿no? Yo estaba en el UC, segundo de secundaria, y me acuerdo perfectamente la performance, si lo quisiéramos llamar así, que en cada salón se puso una banca vacía, con una foto, con tu nombre, y así esparcidos por las aulas y por los salones, no solo en las aulas, sino también en el espacio del campus de Lux. En su momento yo no tenía interés o no comprendía la magnitud de lo que significaba los 43 o el 26 de septiembre. Y es partiendo de ese punto que quiero llegar a esta introducción, bueno, a esta intervención, perdón. Estas estadísticas, estos números, esta significancia de lo que fue este momento histórico o este momento doloso de nuestra historia como mexicanos, para mí en su momento no representó gran cosa. Tenía 13 años, no raspaba la realidad de lo que significaba para mí como mexicano privilegiado en un espacio como este, ¿no?
No fue hasta el año pasado que empecé a trabajar colaborar con Madres Buscadoras, que realmente entendí lo que significaba los 43 normalistas y el 26 de septiembre. Porque nada, ninguna investigación, ninguna revisión histórica se puede equiparar al testimonio de una madre buscadora. Nada. Y fue escuchar a las madres en esos primeros espacios que me hizo comprender lo que significaba los 43 normalistas desaparecidos, y como ya lo dije, no son 43, sino son más de 130.000 personas en el país, que realmente me hizo entender la gravedad del asunto y me hizo entender en la situación en la que estamos, ¿no? Y partiendo de esto que he dicho, el tema que yo quisiera desarrollar es la educación. Esta moneda de dos caras. Por una parte tenemos a los normales de Ayotzinapa, como otros campos, donde la educación es una resistencia, es una sobrevivencia, es un espacio antisistémico y antiestructural de cómo se tiene que vivir la educación para estas personas, ¿no? Después, si nos vamos al otro polo, como en el espacio en donde nos encontramos, instituciones privadas significan un privilegio. Significan tener contactos, significa tener no que preocuparse si vengo o no a clases, ¿no? Y ese es ese espacio en donde tenemos una situación con dos realidades completamente distintas. Estos 43 normalistas, este centro antisistémico de resistencia, se ve comparado con espacios de instituciones privadas. Y me hubiera gustado que hubiera habido más estudiantes, la verdad, pero no pasa nada, quien debe estar, debe estar. Y dicho esto, es la invitación que yo quería dar, ¿no? Desde nuestro privilegio tenemos dos opciones: seguir fomentando este discurso de desigualdad, seguir aportando al sistema, seguir siendo indiferentes, falta de empatía, o tenemos la otra cara de la moneda, ¿no? Tener estos espacios de diálogo, tener una visión crítica de la violencia que existe en el país, de cómo nosotros desde nuestro privilegio podemos erradicar discursos desiguales, cómo de estos espacios de privilegio podemos apoyar a estos grupos vulnerables, que no me gusta el término de grupos vulnerables, pero grupos que han sido violentados sistémicamente por todo el proceso histórico mexicano, ¿no? ¿Qué podemos hacer, o sea, como estudiantes? Es nuestra primera, lo que yo quería hablar, ¿no? Porque yo soy estudiante, porque yo convivo con estudiantes, porque veo que el estudiantado está muy apático. Entonces, digo, me hubiera gustado que hubiera más estudiantes porque mi discurso era hacia ellos, en el sentido que se acercaran, que vieran cómo se puede transformar esta violencia, cómo estos espacios como el que estamos en el día de hoy pueden ayudar a transformar a la violencia. Espacios como el trabajo del doctor Fabrizio, como el trabajo del doctor Raimundo, ayudan a que el estudiantado de un cierto sector privilegiado pueda ayudar a acompañar, a trabajar con, y también este discurso que no somos salvadores, ¿no? Porque después tendemos a caer en que, como yo tengo el privilegio, tengo que ser el salvador de estas personas, ¿no? Y no es el caso, sino que tenemos que trabajar al lado de ellos, apoyándolos, ayudándolos. Se acaba de inaugurar el laboratorio de resistencias, son espacios muy valiosos. Estos, justamente como los mencionaba, son espacios muy valiosos. Y comprender esta lucha de clases. La normal, o las normales como la de Ayotzinapa, representan estos bastiones de defensa contra el sistema, ¿no? Contra esta verdad histórica que se nos impuso, estas ideologías, y que el Estado, más que un defensor de derechos, más que un defensor del pueblo, es un cómplice de la violencia, de las estructuras de poder. Entonces, eso para mí es lo que significa los 43 o el 26 de septiembre. Es el ejemplo o es el rostro de un dolor
que ha acompañado a la sociedad mexicana por siglos, y que Ayotzinapa se convirtió en ese rostro de dolor, en esa complicidad del Estado con los grupos delictivos, criminales, y que esa vena sigue abierta, como diría Galeano. Entonces, tenemos que entender eso. Tenemos que entender en el privilegio en el que estamos, y como diría Paulo Freire, tener una pedagogía de la liberación, de un espacio donde la educación represente cambios transformadores y pilares de defensa. La Ibero, estoy consciente de que es uno de ellos, pero invitar a más espacios educativos que conformen esos espacios en contra de la violencia y en contra de tanta situación que vemos día a día, ¿no? Entonces, es la invitación, si más estudiantes ven esto en el futuro, ¿no?, que se acerquen a estos espacios, que simplemente con el hecho de ya recordar un nombre, con el simplemente hecho de dialogar, así sean 2 minutos, hacen un cambio en la mentalidad o en esta ideología de violencia y de esta violencia estructural y sistémica que existe tan arraigada en nuestro Estado, ¿no? Entonces, esa es la invitación que me gustaría darles, y recordar que estos espacios son para la memoria, que no debemos olvidar qué pasó, quiénes fueron, cómo se los llevaron, y no olvidar a estas 130,000 personas y no dejar de luchar hasta que regresen a casa. Gracias. Hola. Tremendo. Yo parece que me puse de acuerdo con Bruno, porque honestamente mis primeros 5 minutos de participación se parecen muchísimo a lo que está comentando. Así que no tengo otro, disculpen. También voy a empezar compartiendo que cuando pasó esto también estaba en la primaria. Y recuerdo mucho que mi mamá me llegó a contar, porque al parecer todo el noticiero estaba enfocado en eso. Y no la culpo. Me dijo, gracias a Dios porque atraparon a esos 43 narcotraficantes. Gracias a Dios que Guerrero es más seguro porque el gobierno actuó como siempre bien y nos salvó. Entonces, yo crecí, me avergüenzo un poco ahora de eso, pero yo crecí con esa mentalidad. Y sí, en su momento dije, qué bien lo hacen los militares, qué bien está actuando mi presidente. Con el tiempo crecí y nuevamente lo digo, no culpo a mi madre, sino me doy cuenta que esta verdad histórica fue tapada, fue brutalmente asesinada también por una complicidad que implica al narcotráfico, al gobierno, a las fuerzas militares y por supuesto a los medios de comunicación. Mi mamá nunca se hubiera atrevido a decirme eso si las cadenas televisivas no le hubieran puesto en la mente que el gobierno estaba actuando debidamente. Y yo tampoco hubiera crecido de esa manera, y lo hice. Con el tiempo me di la oportunidad de leer los testimonios de los padres y me daba cuenta que tomando el micrófono con sus manos cansadas por labrar la tierra, decían que ellos eran los campesinos que no pudieron silenciar, que ellos eran la antítesis que quería el gobierno aplastar. Y recordemos pues que los estudiantes venían de una escuela normal. Es un proyecto que, si no me equivoco, por favor, nace desde el Porfiriato para enseñarle al campesino a leer y escribir. Entonces, ellos crecen con esa idea de que no simplemente por sus condiciones tienen que estar limitados a morir trabajando en la tierra, y con esas ideas es que justamente, ¿no?, todo este problema nace, que van a la marcha del 2 de octubre conmemorando los acontecimientos del 68, pasa lo que tiene que pasar, o lo que más bien lo que no tenía que pasar, y me da esa relación con los estudiantes de la Ibero.
Idealmente a nosotros también nos deberían de enseñar que deberíamos de construir un mundo donde quepan muchos mundos. Yo debería de egresar sin importar la carrera, porque me parece que aquí nada más hay personas de humanidades y derecho. Pero bueno, todos deberíamos de saber que hay otras formas de construir la realidad. ¿Qué me hace tan diferente entonces a ellos? Yo también quisiera ir a una marcha del 68. ¿Por qué pienso que no puedo ser la 44? Y mi conclusión es que nada me dice lo contrario. Que salgo a las calles sabiendo que probablemente uno no regrese. ¿Hasta dónde hemos, por tanto, normalizado la violencia? Estamos llenos de videos sobre la masacre, el genocidio en Gaza. Y en mi realidad no se hace nada. ¿Por qué? Porque México está lejos. Porque no hay tantos espacios sobre Ayotzinapa. Porque Guerrero está lejísimos de Guanajuato. De Guanajuato, Guerrero, Guanajuato. No es cierto. Aquí también tenemos un corredor de violencia. Aquí también estamos muy cerca de células muy grandes del narcotráfico. No me hace ser diferente a ellos nada. En su momento me decían, si estudias mucho y te quejas y alzas la voz contra el gobierno, probablemente te asesinen. Y el periodismo ahorita debe de ser considerado una rama de alta violencia. Y ahora, por ser mujer, por subirme a un camión que no debía de subirme, por haber ganado haber ganado un partido de fútbol y haberme subido a un camión donde no me correspondía, también puedo desaparecer. ¿Por qué? ¿Por qué en México? ¿Por qué nuestro país tan rico está en manos de cerebros tan pobres? ¿Hasta dónde también lo vamos a permitir? Y lo peor es que las respuestas siempre las dan las mentes equivocadas, las mentes cerradas. Sale de pensar, si yo estudié Derecho, entonces en mí está la necesidad de mejorar este marco jurídico. Ni siquiera sé si se dice así. ¿Por qué ellos? ¿Por qué desde la ingeniería no podemos actuar? Tantos grupos en resistencia nos demuestran lo contrario. Y en este espacio busco dignificarlos. Han mencionado mucho a las madres buscadoras y no hay palabras para enaltecerlas. No deberían de estar ahí, ellas no deberían de saber cómo escarbar cuerpos. Y el amor se los enseñó. Escuchando a los padres de estos jóvenes, podemos encontrar una señal de esperanza. Un señor campesino tiene tanto que enseñar como el máximo director de la Ibero. Todos somos iguales. Y tanto a todos nos puede ir bien como todos podemos acabar con la misma realidad. Y muchas gracias por estar aquí y por hacer la diferencia juntos. Pues muchas gracias. Un aplauso por favor a todas las. Pues la dinámica sería, si alguien también quiere contribuir con una reflexión o una pregunta para nuestros presentadores, pues adelante. ¿Les parece bien 3 intervenciones y después seguimos con el micrófono? Vale, pues. Colegas, a mí me tocó el caso Ayotzinapa cuando estaba medio debutando en el doctorado, pues fue una cuestión traumática a la que le di mucho seguimiento, ¿no? Y me sorprenden 2 cosas, una que los medios oficiales y comentócratas que ahora hablan con todo cinismo, construyeron una narrativa de reflejarlos como delincuentes, ¿no? Y siguen hablando con todo el cinismo del mundo ahora, ¿no? Otra cosa que me impresionó es que cuando vinieron los expertos del GIEI, claramente dijeron que este era un problema sistémico, no era un problema de partidos, sino que involucraba
a todo un conjunto de instituciones profundamente descompuestas, ¿no? Entonces, a mí me parece que verlo con un lente partidista, pues no lleva absolutamente a ningún lugar, ¿no? O sea, claramente gente experimentada como Cox de Chile o Beristain de España dijeron, no, pues aquí está todo súper descompuesto, ¿no? Y también por eso no los dejaron regresar, esa es una realidad, ¿no? Hace 2 años invitamos a Temuris Greco, que desde mi punto de vista pues es muy conocedor, tiene un gran documental que comentábamos y creo que es bastante equilibrado en su análisis, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita compartiendo el grupo de este cuerpo académico, que un tribunal federal le dio un amparo a Barca para que no lo detengan por delincuencia organizada por el caso Ayotzinapa, ¿no? Porque tenía ahí una cuestión de 93 años y yo creo que ni nos enteramos, o sea, ocurrió en el 2023 y pues ya el señor tiene su amparo. Y ahí la pregunta, o sea, no todo es López Obrador, o sea, ya hay que irnos un poco lejos de esa idea que ve al Estado como un ente homogéneo y mítico, sino más bien es una descomposición institucional que atraviesa a todos, ¿no? Entonces, una buena pregunta es por qué el Tribunal Federal concede un amparo a Barca por delincuencia organizada, cuando todas las investigaciones claramente vincularon los nexos de Abarca con la delincuencia organizada. Es probable que el tribunal haya dicho, híjole, pues es que saben que la investigación está pésimamente mal hecha, y bueno, pues si la encabezó Murillo Karam, pues no sería nada raro que la carpeta de investigación hubiera estado llena de deficiencias, ¿no? Entonces, creo que también habría que ver no solo a las instancias internacionales, sino cómo también desde lo local las instancias están profundamente corrompidas y descompuestas, ¿no? Entonces, creo que también es un recurso fácil decir, no, pues fue tal político, fue tal gobierno, sino más bien es un sistema que no está operando bien. Entonces, creo que mientras no tengamos una mirada sistémica, no vamos a llegar a ningún lado. Bueno, yo lo voy a retomar para que no solo sea la parte social, sino desde la parte médica. También me tocó iniciando el doctorado del caso Ayotzinapa. Ese lunes, lo recuerdo bien, fue un fin de semana, tocaba desmembrar mi primer pulmón. Era así como muy simbólico el asunto. La idea era un poquito ir, ver el pulmón, ver cómo se puede transmitir un tema viral, sacar cálculos de RC, ¿no? Reproducción de enfermedades, generar pandemias, lo del doctor, cosas bonitas, amigables. Lo interesante es que si nosotros vemos a las enfermedades como algo que se puede transmitir aéreamente, cutáneamente, etc., nos preocupa. Si esto esperamos un R0, es decir, más allá de Ayotzinapa, ¿cuánto han crecido las desapariciones? Sería muy grave. O sea, tendríamos una emergencia sistemática epidémica. Es decir, todo el mundo estaría aterrado. En ese sentido, lo interesante es que la respuesta es, estamos siempre en el lugar equivocado. O sea, si te matas, si te desapareces, estás en el lugar equivocado. O sea, estamos en el lugar equivocado ahorita. Es como una duda, una reflexión. ¿Qué nos hace pensar que no estamos en la hora o en el lugar equivocado? Y eso es lo grave de las desapariciones, que esa palabra, hora, lugar, equivocada es sistemática para decir, se volvió un número más. Y un número más ya no existe para el Estado, ya no existe.